Soy el CEO de Ethermax, la E ya está usada. Hay un señor que dice que es el fundador de Ethermax que no me deja usar la E para estos casos, pero bueno. Y quería contarles un poco la experiencia que tuvimos con Preguntados. No sé si conocen el juego, si jugaron en algún momento. Quizás en este momento no es tan popular como lo era en 2014, pero marcó un hito en lo que representa de dónde se puede salir para tener un producto exitoso, más en un ambiente tan complicado como los videojuegos, y que no necesariamente sea Argentina. Y obviamente iba a pasar algo, porque por supuesto que iba a pasar algo. Y se puso la contraseña. Cuando yo específicamente me fijé que no se pusiera. Si me dan 2 minutos, vamos a sacar eso. Oh, no creo que sea necesario, vamos a pasarlo así. Bueno, ya que me fue de los rieles, la idea es tratar de entender un poco qué tuvimos que hacer, cuáles fueron los desafíos, qué problemas nos encontramos y cuáles fueron los beneficios a partir de eso. Quería hablar un poco de Ethermax. La idea de Ethermax es siempre tener equipos interdisciplinarios. Una persona no necesariamente tiene que estar haciendo una tarea en particular, sino la idea es que todos puedan compartir el mismo set para trabajar en función al producto, más relacionado con lo que son las filosofías de desarrollo ágil. Obviamente tenemos equipos de desarrollo, producto. Todo juego de este tipo requiere redacción creativa y contenido, arte y diseño, trabajo de inteligencia de negocios para luego que tenemos los datos entender qué podemos hacer con los usuarios y por supuesto infraestructura. Gran parte de lo que intentamos hacer en todos los productos es basarnos en 3 pilares que son la estética, el contenido y la usabilidad. Para darles algunos datos respecto a Preguntados, que es lo que nos lleva ahora, tuvimos prácticamente 300 millones de usuarios en audiencia global, aproximadamente 800.000 descargas diarias. En el momento en el que fue el éxito global, fue el 5º juego más jugado del mundo, por encima de Draw Something, para darles una idea de tendencias. Por debajo de Pokémon GO, no vamos a ponernos tampoco tan piquis en eso. Y número 1 en más de 36 países. Ahora, para dar una referencia a esto, imagínense, obviamente cuando uno hace un producto, tiene expectativa de que funcione bien, por supuesto, porque si no, ¿para qué vas a hacer algo que no te interesa o que no te gusta? El problema es cuando te va demasiado bien, más en estos casos. Puedo admitir, más allá de que al CTO no le va a gustar que está acá adelante, que no estábamos 100% preparados para tomar la responsabilidad de este tipo de cosas, de manejar esto. Y tuvimos que aprender en el camino. Y es algo difícil porque, como le pasó a Niantic con Pokémon GO, me encanta compararnos con Pokémon GO, es difícil. La primera crítica que se le hace es, bueno, podrían haber puesto más features, es un juego, básicamente ibas a un lugar, tirabas el Pokémon y eso era todo lo que pasaba, podrían haber usado más la base de usuarios para monetizarlo mejor, para atraer más cosas. Y el tema es que en estos momentos te está todo el mundo llamando por teléfono, todo el mundo tiene una idea genial de por qué vos tenés que hacer las cosas de la forma en la que alguien opina y es difícil enfocarse en qué vamos a hacer. Y particularmente creo que uno de los grandes desafíos que tuvimos fue definir qué era lo que íbamos a hacer con el éxito y de qué forma no íbamos a morir de éxito. Mayormente la penetración de mercado que tenemos es Latinoamérica y Estados Unidos. Tenemos un buen porcentaje de usuarios en Europa y bueno, Medio Oriente y África. El mercado asiático, como sabrán, en juegos es un mercado excelente, es un mercado muy difícil al que llegar. Siempre lo intentamos, pero nuestro gran éxito sigue siendo en América, de donde somos. Y quería contarles un poco, no sé si los que conocen el juego, en qué se diferencia y cuál fue la gran diferencia que generó todo este aluvión de usuarios y esta necesidad de tener que reinventarnos para poder mantener todo. La aplicación la mayoría de los juegos de trivia tienen contenido que viene ya directamente predefinido, se cura, digamos, de alguna forma y se presentan las preguntas y el contenido de los usuarios previamente aceptados por la empresa que lo hace. El ejemplo de, por ejemplo, cualquier otro juego de trivia. Nosotros lo que decidimos, cuando nos dimos cuenta que era un factor determinante de cambio, fue cuando consideramos que los mismos usuarios tenían que hacer el contenido. Que nosotros no teníamos ni queríamos generar ese contenido y que tenía mucho más sentido darle a los usuarios eso. O sea, convertir parte del producto, así como Facebook
no genera contenido, así como Uber no tiene autos, tratamos de convertir lo mismo con preguntados, que es no tener todas las preguntas, trabajar en un sistema, obviamente, que cubre las preguntas automáticamente, algoritmos que se encarguen de subir las preguntas más interesantes, de bajar las no correctas o las que no están tan adecuadas. Y obviamente tenemos un sistema de curación manual que nos permite verificar esto. Pero nos apoyamos muchísimo en los usuarios para mantener la base de datos de preguntas. ¿Qué permitió esto? Permitió que pudiésemos entrar a mercados de los cuales no teníamos idea. Por ejemplo, tuvimos un search de usuarios en Turquía en su momento, cuando nadie en la empresa sabía turco. Y no solamente eso, hay cuestiones culturales que hablan de la idiosincrasia de cada país y de cada región, porque nosotros regionalizamos las preguntas y el contenido que le enviamos a los usuarios, a los que simplemente no podríamos llegar si no permitiéramos que los usuarios participen en el proceso. Es tan simple como eso, o sea, es imposible, es inviable. Y nos tomó un poco de sorpresa, por supuesto. De repente nos empezamos a dar cuenta que había factores culturales de los cuales no teníamos idea, que influenciaban en las preguntas y tuvimos que aprender cómo servirle mejor a los usuarios, cuál era la mejor forma de llevar esto y cómo aguantar toda esta situación, porque los usuarios seguían subiendo. Y llegó un momento en que dejaba de ser divertido, porque teníamos problemas, teníamos que enfrentarnos a esos problemas, teníamos que inventar cosas nuevas para resolver ciertos problemas que ni siquiera sabíamos que íbamos a tener. Y bueno, todo lleva un poco a los dos grandes hitos que tuvimos, ya sea en América Latina, el primero, y el siguiente en Estados Unidos. Esto era mayo, junio, éramos una empresa de 20 personas. Quiero dejar eso bastante claro al principio, estábamos en Villa Urquiza, en Buenos Aires, es al costado de la Capital Federal. Y bueno, tratábamos de hacer productos de calidad, pero no nos esperábamos esta subida de usuarios. Nos dimos cuenta de repente que nuestra curva llegó a prácticamente 8 millones de usuarios diarios en América Latina. Tuvimos que resolver un montón de problemas que más adelante les voy a mostrar cuando hable de la parte de infraestructura, para que simplemente el juego siguiera funcionando, para solamente poder avanzar al siguiente nivel de usuarios, para poder mantener a la base de usuarios contento y poder avanzar. Bueno, pasó el momento, dijimos, no sé si conocerán un poco cómo funcionan los juegos móvil, es muy común en la industria de juegos móvil que haya un pico de usuarios enorme y después la base de usuarios baja. Se ve en Niantic, se ve en Pokémon GO, etc. Estábamos todos felices, habíamos dicho, bueno, cumplimos con nuestro objetivo, ya llegamos a lo que necesitábamos y de repente la curva empieza a subir de vuelta. Y empiezan a aparecer usuarios de otros lugares, particularmente Estados Unidos. Nuestro pico máximo de utilización del juego fueron 25 millones de usuarios diarios. Si, corríjanme porque lo vi ayer y no estoy seguro ahora, creo que Chile tiene 17 millones de usuarios según el último de usuarios. Siempre me equivoco en lo mismo. 17 millones de personas, hice el mismo comentario en otro lado y dije usuarios. De personas bueno, imagínense en que preguntados, un día tuvo 25. O sea, estamos hablando de toda la población de Chile jugando al mismo tiempo en un día, concentrándose en una parte particular de un juego de Latinoamérica que creíamos que era bueno, pero no estábamos seguros de tanto. Tengo este gráfico porque siempre me gusta hacer un paralelismo respecto a un tema que tuvimos en estas épocas en donde no nos encontrábamos la forma de graficar, de cómo poder llevar a cabo, de cómo poder medir, perdón, el éxito, lo que estaba pasando de manera correcta. Yo me gustaba hacer muchos mapas, van a ver un montón de gráficos. Simplemente había creado un mapa del uso de preguntados durante un día en Estados Unidos. Lo había mandado y uno de los chicos de marketing, yo no me llevo muy bien con la gente de marketing porque soy infraestructura, es tan simple como eso, me había dicho, esto está muy bien Martín, pero te estás equivocando porque la costa oeste, como te darás cuenta, no tiene usuarios y debería estar. Debemos tener que ver una campaña de marketing mejor, o están mal los datos o tenemos que fomentar un poco más el tema de los usuarios de esa costa porque claramente del otro lado está perfecto. Fuimos y volvimos con esa conversación hasta que creí que estaba bien los datos, entonces agarré y básicamente fui a comparar cuál era el uso de electricidad en Estados Unidos
en cierto momento dado. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí, los árboles no juegan preguntados y los lagos tampoco, y de que no había absolutamente más nada que hacer porque no había más gente. Eso era todo. O sea, básicamente era lo mismo. Quiero contarles que yo no soy una persona muy futbolera. Para mí, cuando pasa lo del Mundial, es como ver un episodio de Walking Dead y no de los buenos, como los de La Granja. Entonces, cuando toda la gente está viendo al fútbol, yo no sé qué hacer. Y me aburro muchísimo porque a toda esta gente le encanta encima el tema del fútbol. Entonces me puse a analizar tráfico. Me di cuenta que cada vez que había cierto evento social que no estaba relacionado con el juego, que no tenía nada que ver con el juego, empezaban a emerger ciertos patrones de uso que nos podían ayudar a entender qué era lo que estaba pasando en cada sector. En este caso, en Latinoamérica, por ejemplo, empecé a ver que cuando pasaba el primer tiempo, la cantidad del tráfico, esto es el tráfico del load balancer contra la aplicación, bajaba. Cuando volvíamos al entretiempo, subía. Cuando volvíamos al segundo tiempo, bajaba otra vez. Cuando había un evento más severo todavía, bajaba aún más. No sé si se acuerdan, y lo tuve que investigar esto, porque honestamente no entiendo mucho de fútbol. Creo que eran 5-0 la vez esa de Alemania-Brasil, no me acuerdo. 7, ok. Ni siquiera me acuerdo de esa parte. Eso, gracias. Justo se dio que pasaban 2 semanas distintas. El caso entonces tenía los gráficos comparativos de una semana con la otra. Y me di cuenta de que, bueno, en ese momento obviamente había una gran base de usuarios en Argentina, obviamente en Latinoamérica. Me di cuenta de que para los argentinos estaba casi tan bueno ver cómo Brasil perdía a ver cómo cómo Argentina ganaba. De hecho, está un poquitito más abajo el gráfico. Es interesante lo que se puede obtener de este tipo de cosas, ¿no? Porque más allá de eso, después empezamos a identificar otro tipo de patrones de tráfico de la misma forma con otras cosas. Acá aprendí que hay un equipo de fútbol en Turquía que se llama Galatasaray, que básicamente le pasaba lo mismo que esto. O sea, veía un patrón de uso como si hubiera un partido de fútbol e identificábamos qué era lo que pasaba. ¿Qué pasa con esto? Obviamente nos sirve para entender si hay un problema con la aplicación, si tenemos que hacer algo, si es simplemente una cuestión estacional, etc. Un dato interesante, pero lamentablemente no tengo gráficos, de eso, es que cuando tuvimos la misma situación en el Super Bowl en Estados Unidos, no se da el mismo tráfico, o sea, no se da la misma pérdida de atención. Se nota que a los futboleros les gusta mucho más estar todo el tiempo mirando de lo que requiere la atención de la gente que, por ejemplo, ve fútbol americano o rugby, depende del país. Hay una diferencia muy grande en cómo el tráfico cambia y es mucho menos mucho menos directo, o sea, mucho menos severo que lo que se ve en estos gráficos. Y bueno, ahora quería pasar un poco a la parte de infraestructura. Eso fue producto y quería mostrarles un poco cómo fue el inicio de esto y cómo fuimos avanzando. Originalmente teníamos 2 servidores, teníamos equipos diferenciados por plataforma, teníamos a la gente de Android, a la gente de iOS, a la gente de backend que se encargaba de hacer funcionar la API. Siempre lo tuvimos en Amazon Web Services. Esto es muy importante porque si fuéramos, digamos, si esto lo hubiésemos tratado de hacer en otro momento, hubiésemos tenido que manejar la forma del negocio de otra manera. Simplemente no hubiese sido posible hace 15 años, por decirlo así, tener un juego con esta capacidad de usuarios sin tener apoyo de una empresa, sin tener, por ejemplo, no sé, Electronic Arts, o sea, sin tener funding específico que permita considerar apenas esto. Y bueno, todo lo que implica no necesitar crecer si no es necesario. Algo muy importante en nuestra industria. Nuestra industria se basa muchísimo en la atención de los usuarios. Cuando los usuarios pierden la atención de algo, nosotros inmediatamente tenemos que escalar hacia abajo lo que permitimos crecer para poder manejar los costos de la misma forma. Es inviable mantenerlo solo por mantenerlo. No teníamos servicio de integración continua. Hacíamos tests en ambientes de dev y staging, y el que más me gusta para hacer test, producción, por supuesto. Porque, ¿por qué no? Hacíamos prácticamente QA manual, teníamos muy poca automatización. Me atrevo a decir que la estaban viendo la automatización que teníamos antes. Los deploys eran manuales,
El escalamiento era manual, si bien en este caso siempre difiere un poco porque es cierto que el autoscaling sirve mucho para poder entender o mitigar surge de tráficos que no existen, muchas veces tenés que estar analizando qué es lo que vas a hacer y cómo vas a escalar eso, no podés dejarlo mágicamente a que la nube se encargue. Aparte no me cae bien ese el término nube porque convengamos que son servidores en algún lado. Era una aplicación monolítica que, como bien dice, nos sirvió bastante al inicio porque teníamos un grupo de desarrollo bastante chiquito que permitía eso hasta que nos dejó de servir porque cada vez que hacíamos un cambio en una parte se rompía el resto y viceversa. Y teníamos un monitoreo estándar, más que nada como cualquier otro tipo de empresa en ese momento. Usábamos Nagios, Cacti para confirmar que estaba todo bien. Básicamente usamos ciertos servicios de Amazon como el DNS, Load Balancers, usamos DynamoDB también para mucho de lo que estamos haciendo nuevo, para evitar tener costos en accesos a la base de datos que nadie esté usando, o sea, para tratar de pagar lo que estamos usando. Es muy importante nuevamente en nuestra industria pagar por lo que se está usando y no pagar por absolutamente todo. Tratamos de usar los servicios cloud de la forma más inteligente posible y tratamos también de no casarnos con un solo proveedor. Más allá de que hablo bastante de Amazon, no trabajo para Amazon, no estaría mal, pero no trabajo. ¿Y qué tuvimos que hacer? Tuvimos bastantes problemas durante el crecimiento que nos hicieron generar distintos tipos de cambios. Cuando llegamos al 1.000.000 de usuarios diarios, la aplicación empezó a funcionar mal. Y no había ningún motivo por el cual la aplicación funcionase mal. Hasta que nos dimos cuenta que la misma latencia, en esa época Amazon tenía una red abierta, pública, en donde vos podías poner tus instancias de tus servidores y compartías una red general con un montón más de gente. La mayoría de las veces para eso estaba todo perfecto, nunca ibas a percibir un problema. Cuando llegamos al 1.000.000 de usuarios nos dimos cuenta de que ya teníamos problemas. Cuando estábamos en los picos teníamos latencias que no se explicaban de ninguna forma. Lo primero que hicimos fue tratar de ver qué estaba mal de nuestro lado. Nos parecía que no había nada malo. Entonces empezamos a ver el tema de la red y nos dimos cuenta de que el ruido mismo de la red empezaba a generar inconvenientes en nuestra aplicación. O sea, otra gente en otras computadoras que tenía el problema. ¿Qué hicimos? Nos pasamos a un servicio de Amazon que se llama VPC, que es mayormente un cerco en donde vos pones tu red, donde vos pones tus servidores y donde no hay ruido del resto de la gente. Gracias a eso alcanzamos prácticamente 25 millones de usuarios diarios. Hay otras cuestiones que nos permitieron alcanzar otros problemas que tuvimos más adelante, porque si hay algo que pasa siempre es que no se acaban nunca los problemas. Es una cosa terrible, ¿no? Nunca dejamos de tener un problema aún cuando es un éxito o cuando deja de serlo. Creo que uno puede medir el éxito por la cantidad de problemas también y el fracaso de la misma forma. Nos brindó un montón de cosas más que eran las latencias bajas que necesitábamos, la seguridad también que necesitábamos, porque algo que pasa en este tipo de cuestiones es que una vez que sos popular en este tipo de casos empezás a tener un montón de gente que se empieza a preguntar ¿qué tan segura es esta aplicación y cómo podemos arruinarle la vida a todos los que están trabajando ahí hoy? Y hay que tratar de pensar adelante de eso, porque si yo fuera la otra persona también me parecería divertido. Pero bueno, es un trabajo que empieza a ser, o sea, empezamos a no tener el espacio a cometer ciertos errores que sin la visibilidad que teníamos antes eran perfectamente pasables. O sea, ¿a quién le molesta mandar una contraseña en texto plano al mail de todos los usuarios cuando piden el cambio de contraseña? Nos caracterizamos por tener una infraestructura relativamente chica considerando el tipo de juegos, el tipo de masividad que tenemos. Nuestro caballito de batalla siempre fue Redis. Redis es una base de datos key value que se almacena directamente en memoria, lo que es genial porque es increíblemente rápida y lo no genial es que la RAM sale cara. Y tener todo en RAM sale caro en general y si no se acuerdan la parte que había dicho antes que no está bueno pagar lo que no usamos, esto es no pagar lo que no usamos todas las veces. ¿Cómo empezamos a desarrollar una infraestructura que permita esto? La aplicación estaba dividida, no sé si conocen el concepto de shards, básicamente son 16 instancias de esta base de datos
a la cual la aplicación hace un algoritmo al que va a buscar una parte de esa base de datos a cada uno de los shards, o sea, de estos nodos específicos. Que significa que la base de datos no tiene consistencia de por sí, la base de datos depende de la aplicación para manejar la consistencia. Más difícil todavía, porque si se te cae una, deja todo de funcionar y deja todo de servir y hay que restaurar absolutamente todo porque se pierde consistencia. No teníamos alta disponibilidad porque en su momento tomamos una decisión de negocios en las que, considerando las caídas que teníamos, no veíamos necesario que hubiese alta disponibilidad. Podíamos aguantar realmente cuando tuviésemos un problema, volver atrás y tomar eso. Gran error, obviamente. Para los que conocen Redis, sabrán que se dice que la base de datos permite una escalabilidad infinita de operaciones por segundo y que nunca vas a llegar al límite. Es monoproceso, o sea que usa solamente un CPU de cualquier servidor que tengas. Y el planteo es que tiene una capacidad casi infinita de procesamiento y nunca vas a llegar a usar el 100% del procesador con Redis. Lo alcanzamos varias veces al 100% del procesador con Redis, así que gran mentira por ese lado, algo totalmente esperable porque también eran circunstancias normales. Cuando empezamos a trabajar en esto, obviamente teníamos una sola base de datos, pusimos un nodo esclavo para poder leer de esa parte, y cuando eso dejó de alcanzar, pusimos otro nodo esclavo, que era un esclavo del anterior, y cuando eso no anduvo más, pusimos otro nodo esclavo, porque esto en algún momento va a tener que romperse, hasta que realmente tuvimos que hacer lo más complejo, que fue pedir ayuda, porque esto se excedía de lo que podíamos hacer en el tiempo. O sea, teníamos un tiempo de éxito y esa ventana de éxito necesitábamos aprovecharla. Así que hicimos lo más complicado para la gente de sistemas, que es decir, no sé, estaría bueno que otro me ayude. Trabajamos con unos señores que se llaman Redis Labs, que trabajan en Israel, que básicamente convirtieron esos 16 shards que teníamos nosotros en caliente. Estamos hablando de casi 2,5 millones de operaciones por segundo en hora pico. Una cantidad ridícula de operaciones. En caliente nos pasaron todo eso a una base de datos que soportara esta capacidad nueva que estábamos teniendo. Decidimos hacer este cambio en Navidad. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Estar todo el día reiniciando el 24 o 25 de diciembre, reiniciando los servidores porque quizás nos habíamos equivocado al tunear algunas cosas? Probablemente. Tuvimos que mejorar la red. Llegamos a límites en la infraestructura de Amazon en la cual ya la placa de red no aguantaba más paquetes por segundo. Tuvimos que empezar a pensar en, capaz que esto está un poco por encima de la ley de la física. Agregamos alta disponibilidad porque a mí me encanta dormir, y obviamente iba a pasar esto otra vez. ¿Vieron cuando algo necesita funcionar y no funciona? Ahí está. Agregamos alta disponibilidad porque me encanta dormir. Creo que a todo el mundo le es bastante útil. Y agregamos un montón de complejidad respecto a cómo teníamos que hacer las interconexiones. Antes, básicamente, era una red bonita, con un montón de servidores ahí. Tuvimos que empezar a diagramarlo de forma en la que se entendiera cuáles eran las cosas y qué necesitábamos evitar, dónde necesitábamos que hubiese ruido y dónde necesitábamos que no hubiese ruido, tratar de evitar el ruido en todo caso. Quiero hablarles un poco del presente ahora después de esto. Voy a hacer un poco más rápido porque ya me estaba apurando el chico, que me dijo que tenía que apurarme y tenía razón. Perfecto. Eso fue lo que quisimos hacer. Ahora ya tenemos esto, ya vivimos todo el éxito, queremos seguir avanzando. ¿Qué necesitamos? Trabajamos con equipos full stack autónomos orientados al producto. La idea es tener un squad o un grupo de gente que sea autónoma, que no requiera de otra persona o de otra decisión para trabajar en el producto. Tratamos de generar valor de manera temprana y continua. Tratamos de mantener las cosas simples. Tratamos de adaptarnos a todo. Porque es todo, en serio, no hay un camino derecho para seguir esto, simplemente es lo que sea que esté adelante. Y tratamos de generar experimentos para ver de qué forma los usuarios responden mejor a ciertas cosas para poder ir hacia ese lado, porque nuevamente no hay un camino directo para seguir. Tratamos de usar prácticas de stream programming, TDD, refactoring y pair programming en la medida de lo posible.
Tratamos de que no se convierta en un dogma tampoco, o sea, que no venga alguien con las escrituras de TDD a decirnos cómo son las cosas, sino de que sea algo que el equipo entienda, que los equipos entiendan. Y tratamos de hacer foco en la excelencia técnica y la mejora continua. Pasamos de una arquitectura monolítica, donde teníamos clústeres enormes, deploys costosos en tiempo y complejidad, poca elasticidad y mucha infraestructura ociosa, a tratar de ir a algo un poco más orientado a lo que nosotros necesitamos, que es Docker como espacio llamamos microservicios y Docker sobre los microservicios. Plataforma como servicio en la mayoría de las cosas, no nos interesan administrar bases de datos, más allá de que yo soy el administrador de sistemas, trato de tener la menor cantidad de trabajo posible y que me paguen por dar charlas, por ejemplo, que es algo muy divertido. Tratar de que los deploys sean automáticos y con una complejidad menor, para dar mayor calidad en menor tiempo. Originalmente monitoreábamos absolutamente todo de la aplicación, fue algo que en parte es culpa mía porque soy bastante de la vieja escuela en ese aspecto, de bueno, tenemos que ver todo y nos empezamos a centrar en qué necesitábamos ver para poder trabajar en tomar una decisión en base a indicadores válidos. Y no en, el CPU está perfecto, no, la red funciona bárbaro. Ok, seguimos teniendo un problema, no soluciona el problema. Usamos varias herramientas, tratamos de interactuar en herramientas propias junto con herramientas externas para ver logs, para ver errores, usamos Sentry, New Relic para medir la salud de la aplicación, Datadog para poder hacer algo un poco más interesante en cuanto a los gráficos y en cuanto a la información que podemos mostrarle a la gente que no es tan técnica, que también está bueno que lo sepan, hablando de los equipos interdisciplinarios. Y en la parte de desarrollo, bueno, obviamente usamos Docker Swarm, como había comentado antes. Usamos GitLab, lo tenemos instalado nosotros porque, no sé si se acuerdan de lo que pasó con GitLab, GitLab está mejor que uno borre un backup de uno a que otro borre el backup de otro. Pobre pibe de todas formas, vamos a tomarnos un minuto de silencio en algún momento del día para recordarlo. Tratamos de que la infraestructura sea inmutable, tratamos de trabajar en infraestructura como código usando herramientas como Terraform, Packer y Ansible. ¿Cuál es la idea? Quiero trabajar menos, quiero que todo esto sea siempre un estándar. Al darle más independencia a un equipo, tiende a pasar que cada uno hace lo que quiere. Lo que no está mal hasta cierto punto, porque si después los tres equipos reinventaron la rueda de una forma distinta, tampoco tiene mucha utilidad a largo plazo. Para desarrollo móvil usamos Fastlane también, muy útil a la hora de hacer deployments que sean simples y que no dependan de una persona que compile el juego en su computador y con suerte lo suba al store de forma correcta. Bueno, un poco de ejemplo de los pipelines. Básicamente tenemos diferentes estados, no se lee muy bien porque nota a todos no saquen screenshots y los pongan esperando lo mejor, porque esto es lo que pasa. La idea es tener distintos ambientes de desarrollo y hacer la publicación automática o manual, dependiendo de los casos, de cada una de las aplicaciones, ya sea mobile, ya sea la parte de backend o lo que sea necesario. Y también usamos Docker mucho porque a los desarrolladores les encanta Docker, más allá de que yo lo veo como una virtualización encima de una virtualización, entiendo el valor que tiene eso a nivel moderno de poder de poder ejecutar la gran cuestión de todo desarrollador, que es en mi computadora funciona. Bueno, de la misma forma tratamos de deployar hacia la aplicación, o sea, hacia la API del backend. Y bueno, ¿qué logramos con esto? Tenemos más espacio en innovación, podemos ocuparnos de lo que queremos, que es desarrollar productos y tratar de no morirnos en el intento. No invertimos más de lo necesario. Tratamos de que el time to market sea bajo, adicionando experimentos, buscando la forma más fácil de llegar a lo que el usuario quiere o necesita. Tenemos escalabilidad tanto para subir como para bajar. Y bueno, lo más importante para una persona como yo, uptime, que es tiempo que puedo dormir o acariciar al gato. Bueno, quería agradecerles por esto y si tienen alguna pregunta. Gracias Martín por la presentación. Tenemos espacio para 3 preguntas. Dependiendo de las preguntas pueden ser un poco más. Él me dijo que tenía que hacer más rápido. Es culpa mía. Hola, gracias por la presentación. No tiene tanto que ver con DevOps, pero ¿cómo rentaron para pagar los servicios de Amazon y todo? Mayormente es parte de la inversión original del fundador de la empresa, a este que no le gusta sacar la E.
Y luego de eso es todo el proceso que implica una subida, o sea, es una forma, digamos, es una forma correcta de invertir, quizás lo que permitió fundar esto, o sea, tener una cantidad de dinero específica para poder hacer esto, invertirlo de la forma correcta y después ya de por sí el mismo efecto de feedback sobre la aplicación, si lo monetizas correctamente, te permite llegar a los valores que necesitas. Cabe destacar de todas formas que el problema de funding respecto a la infraestructura nunca fue demasiado, nunca gastamos más de un 10 o 15% del presupuesto general en infraestructura. Por eso tratamos de mantener infraestructura baja porque, como decís, se puede volver algo imposible de pagar, lo que es igual de malo de ser bueno en este caso. Sí. Hola, gracias por la charla. En aspectos más técnicos, ¿cómo escalaban la base de datos cuando pasaron de monolítico a microservicio? Mayormente Redis, usamos Redis Labs como eso, no es Redis Cluster específicamente, sino que los mismos shards tienen master y slave, esta gente de Redis Labs se encarga de hacer el resharding, usa un proxy para poder hacer el resharding de un nodo en 2 nodos o en n nodos, y luego lo que se hace es esos nodos situarlos en distintos servidores para que si se cae obviamente no pierdas el dato y pueda hacer failover en otro. Mayormente es eso, la escalabilidad en ese caso es prácticamente infinita, no como en Redis, en el Redis estándar, donde estás limitado a la cantidad de memoria RAM que tenés en el equipo. Pero bueno, eso nos permitió también dejar de pensar. En un momento llegamos a un punto en el que teníamos 2 meses hasta que nos quedáramos sin RAM en el servidor más grande de Amazon y bueno, eso es lo que tuvimos que encontrar la forma o encontrar a alguien que nos ayude a poder escalar más allá de lo que nos permitían los servidores. Acá tenemos la última pregunta. Bien. Hola, te quería preguntar, al inicio tú dijiste que el equipo había partido de 20 personas. Sí. ¿Estaban todos dedicados a la misma aplicación y No. cómo fueron creciendo luego la dedicación de la empresa para la aplicación? Si después se fijan y entran a Ethermax, van a ver que tenemos varios juegos, entre ellos hay uno de Scrabble que me gusta mucho más que Preguntados, que es Apalabrados, que sigo jugando con mis amigos. Ya teníamos varios, teníamos al menos un éxito bastante importante en España con Apalabrados, en un momento fue la 8ª aplicación más bajada en España, y teníamos diferentes equipos. Lo que sí pasó obviamente es que cuando el equipo de Preguntados empezó a crecer, o sea, cuando Preguntados empezó a crecer, obviamente necesitamos centrarnos, prácticamente la empresa entera durante casi 6 meses tuvo que centrarse íntegramente en el éxito. Tengo algunos de los chicos que trabajaron originalmente acá que la pasaron, no digo la pasaron mal, pero tampoco la pasaron bien en todos esos meses. Pero sí, o sea, lo que tratamos de hacer luego obviamente es contratar más gente orientada a lo que veíamos que estábamos necesitando. Ahora mismo somos 200 en Ethermax, en Argentina, y ya yo no me acuerdo los nombres de la gente, hace rato. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que quedaron varias preguntas en el tintero. Bueno, Drink Up, ahí lo pueden consultar. Así que un aplauso para Martín. Muchas gracias.